Hola, en esta secuencia de videos vamos a resolver el certamen 3 del primer semestre del año 2019. Vamos a comenzar por la pregunta 1, que marca el contexto. Se dice que la Policía de Investigaciones tiene un registro de todas las personas que ingresan al país y ese registro está en un archivo, como el que se muestra ahí. Cada línea contiene un identificador único, que sería el primer número. Si vemos la primera línea, el identificador sería 456. Además, está el nombre de la persona, que sería Cristina Palermo, el país de procedencia, en ese caso Argentina, y finalmente la fecha en que ingresó al país, que sería 7 de mayo del 2019. Cada línea tiene esa misma estructura: identificador, nombre, país y fecha, y los campos están separados por el carácter dos puntos. Y como podemos ver, las fechas se expresan en el formato día-mes-año. Todas las fechas tienen ese mismo formato, y tanto el día como el mes tienen siempre dos dígitos. Entonces vamos a trabajar primero la función filtrar, que recibe dos parámetros: el nombre de un archivo similar al que mostramos ahí y un año. El año es un número entero, el nombre del archivo es un string. Y esa función filtrar tiene que retornar un diccionario en el que las llaves, la llave del diccionario son los países, los distintos países que aparecen en el archivo de procedencia de los inmigrantes, pero únicamente considerando aquellos inmigrantes para el año que se ingresó, que se indicó como parámetro de la función. Y el valor asociado con cada llave es una lista con los nombres de las personas que ingresaron a territorio nacional en el año en que se indicó. Por ejemplo, veamos el ejemplo que está ahí. Dice que llaman a la función filtrar con el archivo inmigrantes txt, que es el que está arriba, con el año 2019. Entonces se van a considerar solo inmigrantes del año 2019. Y el diccionario que retorna la función en este caso es el que vemos ahí. Para la llave Argentina hay una lista que contiene únicamente Cristina Palermo, porque es la única persona que ingresó de Argentina en ese año. El segundo elemento del diccionario dice Estados Unidos, con una lista que tiene a Sofía Watson y a Karen Lee, que como vemos arriba en el ejemplo, son las dos personas de Estados Unidos que ingresaron el año 2019. Hay una persona adicional que es Alan Moore, que viene de Estados Unidos, pero que ingresó el 2018 y por eso no se incorporó en la lista. Y finalmente hay un elemento en el diccionario asociado con la llave Venezuela, con una lista que tiene una única persona, que es Nicolás Cabrera. Bueno, vamos a escribir entonces la función filtrar. He copiado en la parte superior, como un comentario, una línea del archivo para que recordemos cómo es el formato de ese archivo, que contenía un identificador, el nombre, el país y la fecha, todo separado por dos puntos, y a la fecha eh, viene en formato día, mes y año separados por guiones, y tanto el día como el mes tienen dos dígitos. Entonces, para no olvidar eso, copié arriba la primera línea del ejemplo. Nuestra función filtrar tiene como parámetro el nombre del archivo y el año que tenemos que considerar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisamente abrir el archivo. Recordemos que para utilizar un archivo primero tenemos que abrirlo, y para eso utilizamos una variable a la cual le asignamos lo que retorna la función open. En este caso, el nombre del archivo lo tenemos como parámetro de la función. Entonces, eso es lo que tenemos que utilizar ahí. Y como lo vamos a abrir para lectura, no es necesario indicar nada más, aunque si queremos explicitarlo, podemos escribir ahí una R de read, o no incluir nada porque R es el default, valor por defecto. Y para no olvidarlo, voy a colocar al final archivo.close. Cuando termino de utilizar el archivo, lo voy a cerrar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para cada una de las líneas del archivo? La vamos a leer, y eso lo vamos a hacer con un ciclo for. Para cada línea en el archivo que acabamos de abrir, este for nos va a ir entregando una a una las líneas que forman el archivo. Y recordemos que siempre es bueno eliminar los caracteres extra que pudieran venir al inicio o al final de la línea, y eso lo hacemos con un strip. Puede ser algo como esto. Elimina en particular el carácter de cambio de línea, el \n, que viene al final de la línea que acabamos de leer. Entonces ahora tenemos una línea limpia que tiene solo los datos que queremos, y lo que vamos a hacer es separar esta línea en campos utilizando el separador dos puntos
que es el que se está utilizando en el archivo de entrada. Y eso lo hacemos con un split. El split nos va a retornar una lista con los campos que encuentre en esta línea, utilizando como separador, en este caso, 2 puntos, que es lo que yo estoy indicando ahí. ¿Ok? Entonces ya leímos las líneas del archivo, cada línea la estamos separando en campos. Tenemos por separado en esta lista el identificador, el nombre, el país y la fecha. ¿Ok? Ahora, lo que nos piden es construir un diccionario que tenga como llave el país y como valor una lista con las personas que provienen de ese país en el año especificado. Es decir, lo que nos están pidiendo es categorizar. Tenemos que utilizar uno de los patrones que ya estudiamos para categorizar y construir un diccionario. Este diccionario, antes de comenzar el ciclo que lee las líneas del archivo, lo vamos a inicializar como un diccionario vacío y después le vamos a ir agregando pares llave-valor conforme vayan apareciendo nuevos países. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que ya tenemos la línea separada en campos, lo primero que vamos a ver es si esa línea en particular nos interesa, es decir, si el año en el cual esta persona ingresó corresponde con el año que se indicó en la función. Es decir, tenemos que extraer el año del último campo que quedó en la lista. La lista tiene 1, 2, 3, 4 campos. Este sería el campo que está en la posición 3. Entonces, de ese campo, el que está en la posición 3, tenemos que extraer los últimos 4 caracteres, que son los que corresponden al año. Lo podemos hacer de varias maneras. Una forma podría ser tomar esta fecha y hacerle un split, también separarla utilizando el guión como separador. O la otra es simplemente utilizar el corchete para extraer, por ejemplo, en este caso, el año está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la posición 6, y de ahí hasta el final de la lista. De esa forma podríamos extraer los últimos 4 caracteres de ese string, o como les decía, podríamos haber hecho un split a, a este string utilizando como separador el igual. Voy a hacerlo de esta forma. Voy a extraer el año como el substring de lista corchete 3, que sería este elemento, partiendo de la posición 6, que es donde comienza el año, y llegando hasta el final. Ese sería el año. Ahora, esto es un string, y el año que nos pasan como parámetro es un entero. Entonces podemos convertir esto a entero para que las comparaciones funcionen. Y ahora podemos preguntar si este año que acabamos de obtener es igual al año que nos están pidiendo considerar. Entonces lo consideramos y de otra forma no lo hacemos. ¿Okay? Si A es igual a año, entonces vale la pena seguir indagando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar si es que el país que corresponde a este inmigrante ya se encuentra en el diccionario. Y si no es así, vamos a crear una lista vacía asociada con ese país en el diccionario. Eso es lo que nos dice el patrón de, de categorización. Entonces preguntamos si el país, que el país sería el elemento de lista que está en la posición 2, no está en el diccionario, entonces lo vamos a agregar. Tal vez para que esta comparación sea más legible, podemos guardar esto en una variable, le llamamos país, quede más bonito. Preguntamos así, si el país no está en el diccionario, entonces al diccionario asociado con la llave de ese país, le vamos a agregar una lista vacía. ¿Y por qué una lista vacía? Bueno, porque inmediatamente después vamos a hacer un append para agregar el nombre de la persona. El nombre de la persona es lo que está en la lista en la posición 1. La posición 0 era el identificador y la posición 1 era el nombre. Entonces, este ciclo va a ir procesando cada una de las líneas. Cuando el año corresponda, va a extraer el país, y si el país no está en el diccionario lo agrega, y si ya existe, simplemente agrega el nombre de la persona a la lista que está asociada con ese país. Cuando esto termina, lo que debiéramos hacer es retornar el diccionario que construimos. Y vamos a hacer un pequeño programa que lo único que va a hacer es probar, como estaba en el ejemplo,
lo que retorna que imprima el diccionario que va a retornar la función filtrar cuando le llamamos con el archivo inmigrantes.txt y un año en particular, por ejemplo, el 2019, que había varios de ese año, ¿no? Entonces vamos a guardar esto, le vamos a poner rec 1 y vamos a ejecutarlo. Ahí se ejecutó y podemos ver el diccionario que se construyó, que es el que se mostraba en el ejemplo. Para Argentina, Cristina Palermo; para Estados Unidos, esas dos personas; y para Venezuela, esa persona.